Escuchamos a Víctor Jara con Luchín. Ya estaremos conversando sobre 1000 guitarras y 1000 voces para Víctor Jara, pero queremos darle la bienvenida cuando son las 10 de la mañana con 13 minutos al semáforo al historiador Felipe Piña. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo escuchar a Víctor Jara. Te cuento que estamos con un hermoso proyecto con Pedro Aznar. Lo deben conocer a Pedro, integrante de Cerú Girán, bueno, sobre un poco la historia del mundo a través de las canciones, y tenemos en el repertorio un par de temas del querido Víctor Jara, ¿no? Qué lindo proyecto. ¿Cuándo Hermoso podremos proyecto. verlo? Y bueno, se va a estrenar en Buenos Aires en marzo, así que saldremos de gira. Se llama Emancipados y es un poco un recorrido por toda la historia del mundo, de los movimientos de emancipación a partir de la posguerra, ¿no? De la mujer, de los pueblos de África, de América Latina, de las sexualidades. Así que estamos ahí enchufados por ahora escribiendo el guión y recopilando canciones, y por supuesto hay algunas de Violeta y algunas de Víctor, ¿no? Bueno, qué lindo proyecto. Y Felipe nos visita hoy para presentarnos su novela Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata. Felipe Piña es historiador y usted recordará, por ejemplo, el proyecto Algo habrán hecho por la historia argentina, que tuvo su versión chilena también. Tuvo su versión chilena, exactamente. Chile compró los derechos de la serie que hicimos con Mario Pergolini, que fue un proyecto hermoso que nos llevó a recorrer el mundo. Estuvimos grabando aquí en Chile. Así que hermosos recuerdos. Pasaron ya 20 años, aunque parezca mentira, de Algo habrán hecho, exactamente. Bueno, y Felipe es un reconocido historiador argentino. Usted en YouTube puede encontrar mucho de él. Tiene un canal muy interesante y también el sitio web elhistoriador.com.ar. Así es. Ahí tienen muchísimo material de historia mundial, totalmente gratis, por supuesto. Así que recomendamos la visita. Bueno, Felipe, conversemos sobre tu primera novela que se presenta esta tarde en la librería que leo de Román Díaz. Exactamente, ahí ¿Cierto? estaremos. Bueno, tú has escrito diversos libros, Sí. ¿no? Muchísimos libros, pero es la primera vez que incursionas en el género de la novela histórica. Y claro, tú has dicho en otras entrevistas, esto está basado en hechos totalmente reales, ¿no? Totalmente reales, por eso traté de ser verosímil, digamos, a la hora de escribir, porque me encontré con este regalito, digamos, escribiendo la historia de Belgrano. Aparecía este episodio increíble de un viaje insólito a Londres y la oferta de coronar un rey para el Río de la Plata, Chile y Perú. Me pareció increíble. Dije, esto merece otro tratamiento que el ensayo, ¿no? Es casi de ficción, podemos decir, ¿no? Bueno, y esta novela, de más de 300 páginas, nos ofrece acompañar en el viaje a Belgrano y Rivadavia, que no tenían una relación precisamente buena, ¿no? Les No. toca compartir un viaje con una misión. Cuéntanos cuál es la misión. Ahí ya me gustó mucho el asunto, porque hay algo de Hollywood ahí, de dos que no se quieren y que tienen que hacer algo juntos a la fuerza, ¿viste? Muy, muy de Hollywood. Y esto es real. Rivadavia era un tipo muy traidor, muy poco patriota, muy cercano a los intereses británicos, digamos, y Belgrano era un gran patriota, un académico, por otra parte, un tipo que se había graduado en Salamanca. Fíjate que en Salamanca hoy día hay una cátedra Manuel Belgrano. Además fue un gran patriota, creador de la bandera, combatió a los españoles en el campo de batalla, y entonces tiene 2 derrotas consecutivas y lo mandan preso, y él le dice no va preso o va a esta misión difícil a Londres, sin decirle quién es su compañero. Y cuando llega al barco recién se entera que su compañero es su histórico enemigo Rivadavia. Y ahí, bueno, comienzan estas peripecias que son realmente increíbles de estos dos personajes tan antagónicos y tan potentes cada uno, ¿no? Bueno, es un viaje a Londres en 1815. Año maravilloso, maravilloso digo en términos históricos, ¿no? La caída de Napoleón, la instauración definitiva del Imperio Británico hegemónico por mucho tiempo. Ya no tiene nadie que le haga sombra, digamos, y es el imperio en su esplendor, el surgimiento de las primeras manifestaciones obreras, ahí Lord Byron dando un discurso en la Cámara de los Comunes a favor de los trabajadores, los primeros movimientos feministas. Bueno, en Londres súper interesante, lleno de espías, de clubes, de intrigas, fantástico, ¿no? Bueno, y en este contexto, Belgrano y Rivadavia van a sondear qué pasaría con la declaración de la independencia, ¿no? Exactamente, esa es la misión. Pero cuando llegan, bueno, les sorprende. Se alegran brevemente con los 100 días de Napoleón, que terminan muy mal, y cae Napoleón, y bueno,
Europa se vuelve completamente conservadora, monárquica, y le dicen, muchachos, lo único que vamos a aceptar es un reino, no sueñen con repúblicas porque eso no va a ser posible. Y aparece un chanta, un vividor, un conde español, que dice que tiene contactos en la corte y que va a conseguir un candidato, que es el hermano de Fernando VII, ¿no? El Borbón, Francisco de Paula. Eh, bueno, empiezan las negociaciones, por eso esto se lo conoce como el negocio de Italia, porque en Italia vivía en Roma exiliado el rey padre, Carlos IV, el padre de Carlota Joaquina de Borbón, de Francisco y de Fernando. Y en principio Carlos acepta porque este Francisco de Paula era un chico con problemas, había dejado embarazada a una monja, o sea que, bueno, sí, si quieren que sea rey, llévenselo. Pero bueno, cuando se entera Fernando se opone terminantemente porque Fernando lo que venía era a recuperar América a sangre y fuego. Entonces esto no le gusta y cancela la operación. Y ahí aparece un delirio completo, y es que este Cabarrús, este conde, les propone a Belgrano y Rivadavia secuestrarlo a Francisco de Paula y traerlo a Buenos Aires secuestrado para nombrarlo rey a la fuerza, cosa que finalmente no ocurre. Y ahí Belgrano dice, bueno, ya esto es demasiado, yo me voy de acá porque... Pero se llega a crear el grupo comando de secuestro de Francisco de Paula. Esto es increíble, ¿no? Así que imagínate si no tenía tema para la novela, ¿no? Sí, es muy entretenida la novela, que nos gustamos de la historia. Y es bien interesante que aparece Chile en este plan, ¿no? Porque en este reino Claro, del Río de la Plata íbamos a ser parte, ¿no? totalmente. Estaba incluido Chile, incluso en el escudo había una vicuña y unas montañas, así que había mucho de Chile, de Perú. Se crea el escudo, se crea la bandera, se redacta una constitución para este reino imaginario. Así que es realmente muy, muy alucinante. A mí me pareció fascinante meterle un poco de literatura, pero ya el tema de por sí era de una locura, ¿no? Bueno, y aparecen personajes como José de San Martín, súper Totalmente. interesante Sí, también. sí, José de San Martín, que es clave porque es el hombre que tiene que reemplazar a Belgrano en el norte y nace entre ellos una amistad porque Belgrano, San Martín tiene la orden de detener a Belgrano y San Martín se niega, dice que no hay ningún motivo para detenerlo. Y finalmente hace todo lo posible, pero igual lo mandan preso a Buenos Aires, a Belgrano, y él se viene a Mendoza a preparar lo que todos conocemos como el cruce de los Andes, ¿no? Seguimos conversando con Felipe Piña, historiador y autor de Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata, que se presenta esta tarde en librería que leo Román Díaz con el escritor chileno Francisco Ortega. Sí, exactamente. Ahí estaremos con Pancho Ortega, bueno, que muy admirado colega, así que va a ser un placer para mí estar ahí. Quisiera preguntarte, Felipe, por Londres, ¿no? Cuando uno visita Londres y comienza a recorrer sus calles, ve estas plaquitas azules y aparece Bernardo Higgins, Sí. Andrés Bello, Francisco San de Martín. Miranda, San Martín. Exacto. Y todo en el mismo barrio. Están Claro, todos en el mismo barrio. Simón Bolívar. Sí, Simón Bolívar, está Francisco de Miranda, como bien decís, Andrés Bello, O'Higgins, y tiene una placa muy bonita. En el caso de San Martín es muy linda porque en el medio dice The Liberator, el libertador, y dice aquí vivió José de San Martín. Una casa humilde, una casa sencilla, ¿no? De ese barrio tan lindo donde está efectivamente O'Higgins. Hay un monumento a Miranda, hay un monumento a San Martín. eh, Dos monumentos ahí en Londres a San Martín. Y sí, la verdad que me pareció fascinante constatar que en muchos de los lugares que yo ya he leído en documentos aún existen, algunas librerías, algunos clubes. Los clubes eran lugares de reunión de hombres exclusivamente, de mucha conspiración y mucho negocio, mucho lobby, allá en el siglo XIX, ¿no? Y tú decías en otras entrevistas esta como reducción histórica, ¿no? Como San Martín cruzó los Andes, Belgrano creó la bandera argentina. Exacto, Em, pero ¿cómo es? Aquí hablamos del pago de Chile, ¿no? sí, O'Higgins muere exiliado en Perú, San Martín sí. también vive en exilio, Una, Belgrano muere pobre. una ingratitud total, ¿no? Una ingratitud muy ¿Que une a potente. todos estos personajes de la independencia o a la gran Sí, mayoría? sí, claro, mirá cómo muere Bolívar, ¿no? Por supuesto, sí, claro, casi olvidado, Santa Marta, y sí, es un destino, Borges decía el destino sudamericano, ¿no? Se encontró hay un poema maravilloso, se llama el poema conjetural de Borges, dice, y encontró su destino sudamericano, que habla de un crimen, del el hombre que firmó el acta de la independencia argentina. Narciso Laprida muere en la guerra civil y dice, le entró el íntimo cuchillo en la garganta, mira qué frase, Ujú. y encontró su destino sudamericano.
¿no? Impresionante. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? De esta ingratitud y esto de las grandes figuras que no terminaron bien, ¿no? Y que nos ganó la división y nos ganó la guerra civil un poco, ¿no? Quisiera preguntarte en ese sentido, en las independencias de nuestros países hubo un trabajo muy mancomunado, ¿no? El Ejército Libertador de Sí, los Andes, la por Expedición supuesto. Libertadora al Perú. Estamos divididos por la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Cómo ves Sí. tú la evolución de este trabajo en conjunto Chile-Argentina, Argentina-Perú? Bueno, fue fundamental. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que en realidad el gran apoyo que recibe San Martín para cruzar a Perú es de Chile. El gobierno de Buenos Aires era enemigo de San Martín, estaban gobernando los unitarios que no querían saber nada. Cruza la cordillera, va a Buenos Aires a pedir ayuda para la campaña al Perú y no se la dan. Así que Chile es clave para la campaña al Perú. Y bueno, yo creo que es una historia en común, que es una pena que haya esa competencia de quién fue más importante, si O'Higgins o San Martín, cuando, como bien decís, fue una acción completamente colaborativa, ¿no? Y además cosas que nos dividen ridículamente, ¿no? Porque la verdad que uno podría estar muy orgulloso de ambos patriotas. Además, San Martín cuando llega aquí lo primero que hace es decir, no, tiene que gobernar un chileno, tiene que gobernar O'Higgins, ¿no? Él Sí. podría haber dicho, le ofrecen ser el director supremo de Chile. Él dice, no, que sea mi compañero O'Higgins, ¿no? Seguimos conversando con Felipe Piña sobre Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata, novela que se presenta hoy a las 19 horas en librería que leo Román Díaz. Cuéntame, Felipe, ¿cuál fue la mayor curiosidad que encontraste? Entiendo que fue poco más de un año de escritura de Sí. esta novela. ¿O qué fue lo más anecdótico de pasar a este género? Porque habías escrito historia para niños y niñas, Sí. pero novela primera vez. Sí, me pareció ya que la anécdota en sí de todo este viaje, que tiene además una escala en Río de Janeiro, donde hay una orden, una misión paralela diplomática de la cual ellos no están avisados, ni Rivadavia ni Belgrano, donde va un emisario de Alvear, director supremo, a entregar las provincias a Gran Bretaña, ¿no? Le dice al embajador inglés, Lord Stranford, queremos ser una colonia inglesa. Y estos no estaban ni enterados, se agarran a las trompadas, literalmente. Belgrano lo agarra a trompadas a este García que había ido ahí. Y cuando se sabe la noticia, bueno, hay una convulsión muy grande en Argentina, lo que era entonces Río de la Plata, y cae el gobierno, ¿no? Este gobierno traidor, del cual Rivadavia está muy incómodo cuando se entera porque era muy amigo de Alvear y muy en la sintonía de los pro-británicos, ¿no? Así que eso también me pareció muy interesante, todo el suceso Río de Janeiro, que recordemos era la capital del Imperio Portugués, o sea, el Imperio Portugués entero se traslada a Río de Janeiro cuando entra Napoleón a Portugal. O sea, tenemos un imperio europeo con capital en Río de Janeiro, muy influyente en la zona del Atlántico, muy bancado por los ingleses, que ponen un apostadero naval gigantesco, una estación de la Royal Navy que controla gran parte de la circulación de información y comercial del Atlántico Sur, ¿no? Así que ese río es un punto muy importante para nuestra historia, ¿no? Felipe, también te quería preguntar por algunos comentarios de lectores y lectoras de que han leído esta novela Sí. que vinculaban el personaje de Bernardino Rivadavia con el presidente Javier Milei. Sí, fue insólito para mí. Tenía algunos atributos compartidos, según Sí, estos sí, sí, lectores. claro, bueno, por supuesto, el poco patriotismo, cierta torpeza, cierto desprecio por la gente, sí, se parece. Yo no, la verdad que cuando lo escribí no pensé en Milei, ¿no? Me tomé vacaciones de Milei al escribir la novela y resulta que la gente dice, no, pues este es Milei, no, no me jodas. No, 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 digo, yo no, la verdad que no. Pero bueno, está bien que marquemos similitudes porque se parecen, pero no era la idea cuando yo escribí la novela, ¿no? Así que sí, hay mucha gente que dice, pero este es Milei, no puede ser, sí. Y es bien interesante también esta propuesta que hace Belgrano de nombrar un rey inca, Exactamente, ¿no? ni más ni menos que el hermano de Tupac Amaru, ¿no? Que estaba preso en África. Claro, en Sí. Ceuta, en una cárcel española en África. Y bueno, él lo propone medio simbólicamente, como para incomodar, porque cuando llega al Congreso de Tucumán, que va con el Congreso de la Independencia, digamos, va como informante y cuenta lo que está pasando en Europa y ve que en el Congreso hay mucho lobby para reyes europeos, ¿no? Un francés, un italiano, hay uno que propone un zar de Rusia, una locura.
Y él dice, bueno, ya que vamos a nombrar un rey, nombremos uno de los nuestros. Entonces propone a Juan Bautista Tupac Amaru, rey inca, que tiene el apoyo de San Martín, de O'Higgins, de mucha gente de Latinoamérica que ve con buenos ojos este rey inca, Güemes. Pero bueno, reaccionan muy violentamente los diputados porteños que dicen, ¿cómo vamos a tener un rey indio, un rey jota? Bueno, hay cantidad de cosas ahí. Pero bueno, lo que se logra finalmente, que también estaba dentro de los objetivos de Belgrano, es aplazar para siempre la discusión monárquica, ¿no? Basta de reyes, ya está. Pasemos a intentar la república, ¿no? Bueno, y quisiera preguntarte también, Felipe, aprovechando la contingencia, ¿no? ¿Cómo se vive el gobierno de Javier Milei al otro lado de la cordillera? Uno ve muchas noticias, muchas interpretaciones, pero ¿cómo evalúas toda esta gestión? Se vive muy mal, sobre todo para la gente que estamos en el ámbito de la cultura, se vive muy mal, hay ataques permanentes, falta de respeto, se mete con los cantantes, con los escritores, con los cineastas, con todo el mundo, es un tipo de muy bajo nivel intelectual. Por otra parte, él se dice académico, pero es un tipo que no tiene ningún título, tiene algún título muy de poca importancia, todos sus libros son plagiados. Le acaba de ocurrir algo muy tremendo, es que una fundación libertaria le sacó un premio que le dio por inconsistencia académica. El mes pasado pasó esto. Y bueno, nada, esperemos que esta derrota sirva para empezar a armar otra cosa, ¿no? Y salir de esta pesadilla, porque es una pesadilla, ¿no? Cada día una noticia mala, el quite de subsidio a los discapacitados, los remedios para la gente que tiene cáncer, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Y bueno, creo que está en su peor momento en este momento, ¿no? Bueno, por los casos de corrupción que se han destapado, Claro, y bueno, también los él resultados creía en que no le Buenos iba a Aires. pegar, o sea, Sí. se sentía impune él y su hermana, y bueno, no. Eso fue determinante en una derrota muy fuerte por casi 14 puntos en la provincia más importante, que tiene el 40% del padrón electoral nacional, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Felipe Piña, historiador argentino, cuando son las 10:30 de la mañana en Santiago de Chile, queremos invitarte a que invites tú a las personas a acompañarte esta tarde, ¿no? Bueno, cómo no, los espero esta tarde en la librería que leo. ¿Cómo se llama el barrio? Román Díaz. Román Díaz. Ahí estaremos con Pancho Ortega conversando amablemente. Por supuesto voy a firmar ejemplares y nos vamos a conocer. Para mí es un placer estar en Santiago y va a ser muy lindo esta tarde a las 7, entonces en la librería que leo. Ahí estaremos. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Claro que sí, Román Díaz 68, Providencia, puede llegar Metro Manuel Montt, camina. Y qué interesante es conocer más, ¿no?, de la cultura y de la historia argentina con este gran divulgador Felipe Piña. Muy contentos de que nos hayas visitado hoy en el semáforo. Un placer muy grande para mí. Bueno, y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con los directores de 1000 guitarras y 1000 voces para nuestro querido y admirado Víctor Jara.